Las benzodiazepinas, permítanme. Las benzodiazepinas pertenecen a los fármacos que se unen a receptores inotrópicos y conductos iónicos, ¿sí? Dentro de estas drogas, bueno, se encuentra un grupo muy grande de fármacos y drogas, demás, ¿no? Que puedan existir con respecto a esta familia. Sin embargo, en esta ocasión vamos a platicar respecto a la familia de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un grupo de fármacos que se unen a receptores inotrópicos y conductos iónicos. Pero bueno, hablando de forma química, las benzodiazepinas son un grupo de fármacos que son en su momento, bueno, o hasta cierto punto se consideran fármacos muy seguros, cuya utilización presenta riesgos de tolerancia y dependencia. Es decir, una persona que consume benzodiazepinas, cualquiera de las benzodiazepinas, de forma prolongada, ¿sí? Sin una prescripción médica, sin una justificación terapéutica, ¿sí? Puede ocasionar que el paciente genere una tolerancia y una dependencia y finalmente una adicción hacia este tipo de familia de fármacos. Sintéticos. A diferencia del cannabis, el cannabis es una sustancia o una droga que pues se desarrolla de forma natural, ¿sí? En el caso de las benzodiazepinas, bueno, son fármacos sintéticos que poseen todas las benzodiazepinas tienen un núcleo en particular que se llama anillo benzodiazepínico. El anillo benzodiazepínico, ese anillo lo van a encontrar en todas las benzodiazepinas, ¿sí? El anillo benzodiazepínico, bueno, es este que observan aquí, es un anillo bencénico, que es este. Recuerden que los bencenos son moléculas que tienen aroma. Y bueno, tienen pues tres dobles enlaces. Entonces, esto es un anillo benzodiazepínico. También corresponden o pueden tener un anillo 1,4 de azepina o un anillo 1,5 de azepina, que es este anillo, el anillo B que ustedes observan. ¿Ok? Y puede estar unido en el carbono 5 a otro anillo bencénico. Regularmente siempre es en el anillo 5. ¿Ok? Pero pues existen otras excepciones. Esta es una molécula correspondiente a una benzodiazepina común, ¿sí? O es la estructura de una benzodiazepina común, ¿ok? Los R significan radicales, ¿ok? Podemos ver que las moléculas, bueno, aparte de que están constituidas por varios radicales, que pueden ser 5 radicales, podemos tener 2 moléculas del grupo benceno, ¿sí? 2. Y bueno, tenemos un núcleo, que es este. Esta molécula tiene 2 nitrógenos, ¿ok? Cada una de ellas tiene una función particular, ¿sí? Y tiene un radical en particular. Ahora, la sustitución en el carbono 7, que es este, cuando observan R7, o sea, la sustitución se refiere a un radical. Eso se refiere con sustitución. La sustitución en el carbono 7 por cualquier halógeno, como el cloro o bromo, va a aumentar la actividad ansiolítica de estas moléculas. Sin embargo, si en vez de colocar halógenos, lo sustituimos por un grupo nitro, ¿sí? Va a aumentar la acción hipnótica y anticonvulsivante. Esto es algo importante de forma estructural en todas las drogas, ¿sí? Cada droga o cada fármaco que se sintetiza de forma sintética, válgame la redundancia, o se sintetiza de forma sintética, tiene por supuesto una función en particular. ¿Por qué los medicamentos tardan años en producirse? Porque para empezar, se tiene que hacer un molde, como el que ustedes observan aquí, sobre la estructura química que yo deseo realizar. ¿Ok? Después, o sea, en esa estructura me puede llevar 2 años haciendo la estructura. Me puede llevar otros 2 años creándola, sintetizándola en el laboratorio, creándola en el laboratorio y que sea una molécula estable.
Me puedo llevar otros 2 años, o sea, ya son 6, probando aquellos efectos que pueda tener esta droga en particular. Me puedo llevar otros 5 años probándola en humanos y en seres vivos. Los medicamentos como tal tardan muchísimo. Cuando sale una droga nueva o un fármaco nuevo, tarda muchos años su creación. ¿Por qué? Porque una de las funciones importantes en este caso, del autor de dicha molécula, es que cada uno de sus radicales cumple funciones particulares, ¿sí? Todas las moléculas tienen una estructura química y todas están alineadas de forma correcta y tiene cada alineación una peculiaridad o una función en particular que les permite que cumpla su función específica. Por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, como les mencioné anteriormente, si la sustitución o el radical que se encuentra en el número 7 o en el carbono 7 fuera un cloro o un bromo o cualquier halógeno, puede hacer que esta molécula de benzodiazepina aumente sus funciones ansiolíticas, ¿sí? ¿Sí? Para aquellos pacientes que sean ansiolíticos. Y bueno, si en ese caso lo sustituyo por un grupo nitro, ¿sí? Puede ser que ya no sea tan ansiolítico y que tenga mayor afinidad para pacientes que tengan problemas de hipnosis o aquellos pacientes que puedan convulsionar, ¿sí? Porque son los pacientes característicos para las benzodiazepinas o a los que se les administra benzodiazepinas, ¿sí? Como les mencionaba, las benzodiazepinas son una familia sumamente muy grande, compuesta por una gran diversidad de fármacos. Todas las benzodiazepinas deben ser vendidas o suministradas bajo prescripción médica y con receta médica. Sí, todas, sin excepción de ninguna. Adriana Vázquez. Sí, profesor. Adriana, ¿qué características crees tú que pueda tener una receta médica para poder vender un medicamento que sea controlado, como en este caso las benzodiazepinas? Pues, no sé, No te escucho. al paciente, no tengo una vía especial. Gracias. Una receta médica, chicos, para aquellos que no sepan, debe tener ciertas características, sobre todo cuando se envían medicamentos de tipo controlado como lo son las benzodiazepinas. De forma general, de forma muy general, debe contener los siguientes aspectos. Por supuesto, debe tener el nombre del paciente, eso es sumamente importante. Nombre completo del paciente, nombre del médico, cédula profesional del médico, por supuesto, no me van a mandar de la persona, ¿no? Dirección del médico y firma del médico y, por consiguiente, dosis del medicamento. Si una receta médica, o si yo llego, por ejemplo, a una farmacia y digo, quiero que me vendan una benzodiazepina, cualquiera, me van a mandar por un tubo porque voy a necesitar una receta médica. Este medicamento es un medicamento que no es de libre venta y que requiere ciertas características para su venta, ¿sí? De hecho, aquí en nuestro país, esos medicamentos se encuentran de forma asegurada o de forma controlada. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes llegan a comprar un medicamento, que esperemos que nunca lleguen a utilizar ese tipo de fármacos para ninguna patología, ustedes acuden, ¿no?, a la farmacia, a la que ustedes quieran, a la más cercana, a la más barata, a la que sea de su confianza, y en todas, excepción de ninguna, así sea la más pichurrienta, les va a pedir la receta médica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de justificar la venta de ese medicamento. ¿Por qué? Porque esos medicamentos pueden ocasionar
graves problemas en el sistema nervioso central. Estos problemas o estas atrofias pueden ser reversibles o irreversibles, ¿sí? Por eso es que Secretaría de Salud en nuestro país rige ese tipo de medicamentos de forma controlada. Cuando ustedes llegan a comprar o cuando se dispensa ese tipo de medicamentos, se anota en un libro que proporciona Secretaría de Salud. En ese libro se coloca el nombre del médico, el nombre del paciente, las cajas que fueron vendidas a la persona, fecha, hora, el número de lote del medicamento, la fecha de caducidad del medicamento. Les piden en algunas ocasiones el número del teléfono del paciente, debe estar la dirección del médico y por consiguiente la cédula profesional. En dado caso que se observe o que Secretaría de Salud observe que hay una, ¿cómo llamarlo? Que hay una dispensación inadecuada de este medicamento, Secretaría de Salud hace una visita al médico y si el médico no justifica, puede inclusive costarle la cédula, ¿sí? Hay ciertos médicos o ciertas especialidades que tienen permitidas poder darle benzodiazepinas a sus pacientes, como quienes, los médicos psiquiatras, ¿sí? O uno que otro médico intensivista o los médicos intensivistas en dado caso que su paciente realmente necesite, pero sobre todo este tipo de medicamentos lo distribuye un especialista que en la mayoría de los casos es un psiquiatra o un anestesiólogo. El anestesiólogo también puede dispensar ese tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque ellos los dispensan de una manera controlada. Sí, tienen una especialidad, efectivamente, para poder dispensar estos medicamentos. Claro, todo médico que tenga cédula profesional, así sea un médico general, puede dispensar cualquier tipo de benzodiazepina, cualquiera. Sin embargo, las benzodiazepinas solo exclusivamente se pueden dispensar cuando las características del paciente lo permitan. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Ahora, esta es la estructura general de una benzodiazepina cualquiera, ¿sí? La que pueden observar a su izquierda. Y a su derecha tienen la estructura química de una benzodiazepina que se denomina alprazolam. El alprazolam se encuentra dentro de las familias de las benzodiazepinas y su estructura química, bueno, pues es la siguiente, ¿sí? Tenemos un halógeno, ¿ok? Tenemos un radical en el radical 1, radical en el radical 2, no tenemos ningún radical aquí, en el benceno, porque puede existir o no radical, ¿ok? ¿Qué características tienes? ¿O qué características tiene esta molécula? ¿Se respeta la característica anterior? Sí, porque tiene dos moléculas de benceno y tiene el núcleo. El núcleo es que tiene dos moléculas, es un ciclo que tiene dos moléculas de nitrógeno. Sin embargo, la molécula del alprazolam tiene un ciclo de 5 partes, que es este que observan aquí, por 2 nitrógenos y un radical. Eso es permitido, Y tenemos aquí en el radical 7, en el carbono 7, un radical que corresponde a un halógeno. Ahora, las benzodiazepinas, bueno, son drogas más frecuentes que se utilizan o su utilización está basada en la sedación prolongada, dados sus efectos hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, capacidad para producir amnesia anterógrada, que vamos a ver más adelante qué es, y cierto efecto relajante muscular central. Las benzodiazepinas las podemos clasificar de 3 formas. Bueno, se pueden clasificar de muchas formas, por el tipo de estructura química, por el tipo de padecimiento del paciente, por la vía de administración, pero en este caso vamos a conocerlas de acuerdo a su vida media, ¿sí? O a la acción en la que trabajan. Las podemos clasificar en 3. En aquellas benzodiazepinas que son de acción larga,
En aquellas benzodiazepinas que son de acción inmediata y aquellas benzodiazepinas que son de acción corta. Las benzodiazepinas de acción larga son aquellas que se van a caracterizar por tener efectos mayores a 12 horas tras su administración. ¿Cuáles son esas benzodiazepinas de acción larga? Podemos encontrar a 4 principales: diazepam, clonazepam, nitrazepam y clordiazepóxido, ¿sí? Estas 4 son benzodiazepinas de acción larga. ¿Por qué de acción larga? Porque su efecto es mayor a 12 horas. De acción inmediata son aquellas que su efecto sea de 8 a 12 horas tras su administración. ¿Cuáles son ese tipo de benzodiazepinas? Bueno, encontramos al lorazepam, al temazepam y al oxazepam. Estas 3 son drogas o son benzodiazepinas de acción intermedia. Y bueno, tenemos también benzodiazepinas de acción corta que son o que duran de 4 a 6 horas tras su administración. Dentro de las más importantes encontramos al midazolam y al triazolam. Esta es una clasificación de muchas que puede existir para ese tipo de familias, chicos, ¿sí? Sin embargo, bueno, para fines didácticos es interesante poderlas clasificar de acuerdo a la duración de su acción tras su administración en un paciente, ¿sí? De forma general, podemos decir que, bueno, tiene efectos hipnóticos, ansiolíticos y anticonvulsivos, ¿sí? Se da en aquellos pacientes que tengan ese tipo de problemas, principalmente. Regularmente es probable que se administre en un paciente que sirva o que sufra de convulsiones, ¿ok? Esto es algo peculiar porque, bueno, las convulsiones son al sistema nervioso, suceden en el sistema nervioso central, ¿no? Posteriormente, se podría describir una convulsión como un cortocircuito en el cerebro, ¿sí? Entonces, eso ocasiona, pues, movimientos involuntarios en un paciente. ¿Alguien sabe cuáles son las características o los cuidados que debíamos de tener o debemos de tener en un paciente que convulsiona? Danilo, ¿qué harías si un compañero tuyo convulsiona? ¿Cómo? O sea, lo dejo ahí y nada más veo que si se ahoga o no se ahoga. No, Danilo. Judith. Recuerdo que, bueno, por lo que he visto es que la persona no se, no se golpee la cabeza, lo ponen de un costado, cuidando que, pues, lo mismo, que no se trague la lengua, por así decirlo, o sea, que no se ahogue con su propia lengua. Tratan también de no amontonarse para que pueda recibir el oxígeno necesario. Eso es lo que recuerdo. Sí, Judith, muy bien. Los pacientes que convulsionan deben de ser, pues, sometidos bajo ciertos cuidados. Por ejemplo, una persona que convulsiona, pues, no va a avisar, ¡ay, voy a convulsionar! No. Entonces, convulsiona y, pues, cae al suelo, ¿no? Puede caer boca abajo, puede caer boca arriba. O sea, aparte del golpe que se lleva, por supuesto, o sea, supongamos que ni Dios lo quiera, algún día llegue yo a convulsionar, o sea, casi son 2 metros de caída, ¿verdad? Porque, pues, mido casi 2 metros, 1,80 por 20 centímetros. Entonces, o sea, aparte del sopetón que me voy a meter en el suelo, pues tengo que aguantar una convulsión. ¿Qué sucede con ello? Bueno, pues como les mencionaba, la convulsión, pues son pequeños cortos que pueden existir en el cerebro. Esto obviamente puede ser regularmente, en la mayoría de los casos solamente son controlables porque se difieren a ciertas patologías. ¿Qué hacer? O cuando un paciente convulsiona, bueno,
pues para empezar, pues ustedes deben tener los conocimientos necesarios para poder dar la atención primaria. Regularmente se acuesta el paciente de lado, ¿sí? Se coloca el paciente de lado, como mencionó su compañera Judith, se abre el área para que la persona pueda respirar. Me cercioro, mediante el oído, cerciorarme de que él se encuentre, o ella se encuentre respirando, ¿sí? Eso es sumamente importante, porque si no está respirando, bueno, se le tendrá que dar, en este caso, respiración artificial, pues para que él no se pueda ahogar, ¿sí? Nunca se introduce nada en la boca, chicos. Hay personas que dicen, es que se debe introducir un palo para que no se... No, nunca se introduce nada, porque en un paciente con convulsión, pues son movimientos involuntarios tan fuertes que pueden llegar a lastimarse o a tragarse cualquier objeto. Y ahí sí, van a matar al paciente. Entonces, solamente cerciórense de que no se ahogue como tal el paciente, ¿sí? Que no se ahogue. Y pues cuando pase la convulsión, seguramente él se va a encontrar como somnoliento. O sea, va a perder... va a perder cierta habilidad para saber qué pasó, no va a recordar nada y demás, ¿no? Y obviamente ese paciente deberá de acudir al servicio médico porque hay convulsiones que son prolongadas o son seguidas, ¿sí? No podemos saber si un paciente va a convulsionar o en qué momento. Por eso, para que eso no suceda, los medicamentos que pertenecen a las benzodiazepinas se administran en los pacientes para que sirvan como anticonvulsivos, ¿sí? Sí, las benzodiazepinas se la podrías administrar, pero es difícil porque obviamente tienes que ser médico para eso, ¿verdad? Los químicos también sabemos la cantidad y la dosis que se puede administrar en un paciente, pero pues no estaría permitido, ¿no? Como tal. Pero pues tenemos el conocimiento para poder aplicar qué cantidad y pues en su momento qué tipo de benzodiazepina podría ser la cordial para poder aplicar. Es un poquito difícil, Daniel, lo que mencionas, a excepción de que el paciente se encuentre hospitalizado y tengas una vía de acceso. Por ejemplo, si el paciente se encuentra hospitalizado, supongamos que el escenario sucede en un paciente que está hospitalizado, que haya llegado por un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Que llegó por una caída, lo que tú quieras. El paciente convulsiona, haces todas las maniobras necesarias y pides a tu enfermera que le coloque alprazolam, tanto de alprazolam a ese paciente. Los efectos del alprazolam van a ser casi inmediatos porque lo vas a administrar de forma intravenosa, ¿sí? Y va a llegar a distribuirse al sistema nervioso central de forma muy rápida, ¿sí? Entonces, si la convulsión tarda mucho, puedes administrar como médico una cantidad adecuada de cualquier tipo de benzodiazepinas. Regularmente utilizan alprazolam IV, intravenoso, porque es muy rápido. Es difícil que tú puedas, en este caso, administrar una benzodiazepina de forma oral en un paciente que está convulsionando o de forma intramuscular o inclusive IV también. ¿Por qué? Porque si es un paciente ambulatorio, va a ser más difícil porque no tendrás ninguna vía de acceso. Hay pacientes que inclusive tras la convulsión pierden ciertos reflejos, como por ejemplo retención de la orina, retención de las heces fecales. Hay pacientes que al final de la convulsión o se hacen pipí o se hacen popó, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, porque pierden, pues, eso que les hace poder retenerlos, ¿sí? Entonces, como es un daño a nivel sistema, pues por eso se explica ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pero sí es válido cuando, o sería más factible, cuando tu paciente tiene una vía de entrada, como por ejemplo una venoclisis, que es la entrada de un suero, principalmente, o un catéter central, que se coloca casi en la clavícula, ¿sí? Cuando son pacientes que están hospitalizados, si es un paciente ambulatorio, pues tendrás que esperar a que pase la convulsión y posteriormente, pues el médico lo revisará y ya él decidirá si es necesario que se aplique algún medicamento anticonvulsivo. ¿Sí, Danilo? Ok, ¿cómo es la vía de administración de las benzodiazepinas? Bueno,
La mayoría de las benzodiazepinas se absorbe adecuadamente luego de su administración por vía oral. Sí, ese tipo de medicamentos regularmente se consumen por vía oral, especialmente cuando el estómago se encuentra vacío, ¿sí? Cuando el estómago se encuentra vacío, hay una mejor absorción de las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque no compite con los alimentos ni con cualquier otra sustancia y eso permite su absorción. Con el estómago lleno, la absorción de forma oral se retrasa, aunque la tasa de absorción total no disminuye. Es decir, podría absorberse la misma cantidad que con el estómago vacío, pero con el estómago lleno se va a atrasar más la absorción. ¿Por qué? Porque si tengo alimentos, primero voy a observar los alimentos, posteriormente se van al intestino delgado, tengo que esperar a que los enterocitos absorban los nutrientes necesarios y de ahí ese proceso lo realiza el medicamento. Se vuelve o llega al intestino delgado y hace lo mismo que con los alimentos, pero es un proceso muy tardado, ¿sí? Se dice que regularmente a los pacientes se les administre en ayunas este medicamento para que no haya efectos de competitividad con los alimentos. Algo importante es que los antiácidos pueden alterar la absorción de las benzodiazepinas, ¿sí? Por lo que se recomienda que sean ingeridas lejos de la administración de los mismos. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo tomo un antiácido que ustedes quieran a las 7 de la mañana y a las 7:30, no, 7:10 me tomo una benzodiazepina. Es probable que la absorción de esas benzodiazepinas sea muy poca por el efecto del antiácido. Entonces, dice que la administración debe ser lejana. Ahora, si el antiácido lo tomo a las 6 de la mañana, probablemente a las 7 de la mañana sea una buena hora para que yo pueda tomar el medicamento o cualquier tipo de benzodiazepina. No las voy a tomar juntas. Debo de tomarlas en horarios diferidos. Por eso, o eso se refiere con que sean ingeridas lejos de la administración, ¿sí? Que sean diferidos. Este medicamento se administrar de forma intravenosa, ¿sí? Con frecuencia para la sedación preanestésica se utiliza el midazolam y para el tratamiento de las convulsiones, que como el lorazepam y el diazepam, ¿sí? Por vía intravenosa tiene pues obviamente una biodisponibilidad muy grande porque no atraviesa ninguna membrana. Recuerden que la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que va a llegar al sitio de acción, ¿sí? Entonces, como no va a pasar ninguna barrera, sino se va a administrar directamente en la vía intravenosa, llega a circulación de forma directa y esto va a ocasionar que su biodisponibilidad sea muy grande, ¿sí? Y que sus efectos sean casi inmediatos. Es la distribución de este tipo de fármacos. Bueno, una vez que la droga ingresó al organismo, se va a distribuir por el plasma y otros tejidos que sean sumamente perfundidos, como el sistema nervioso central. Aquí es donde va a alcanzar concentraciones similares a la del plasma, buscando un equilibrio de concentración. Las benzodiazepinas se van a unir en un alto porcentaje a las proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las benzodiazepinas son liposolubles, es decir, son moléculas no polares y necesitan viajar a través de una proteína de transporte. Una de ellas podría ser la albúmina, ¿sí? Viajan a través del torrente mediante la albúmina porque no pueden viajar solas a través del torrente sanguíneo porque son moléculas no polares. Todas las benzodiazepinas son sumamente liposolubles y bueno, atraviesan la placenta y pasan a la leche materna. Es decir, una persona que está lactando puede y que toma el medicamento
podría, en este caso, llevar cierta concentración del fármaco hacia el bebé y los efectos también se podrían llevar en él. Por eso, las concentraciones, o en este caso, las dosis, deben ser controladas, chicos. Siempre deben ser controladas. Y se dice, o preferentemente, cuando este medicamento es administrado, se debe esperar cierto tiempo para que puedan lactar. Por ejemplo, si el bebé, pues, no toma pecho y toma biberón, pues la mamá ya chingó, ¿verdad? Porque pues ya no va a sufrir la pobre criatura del pecho. Pero si es un niño que solamente toma pecho, pues ahí sí le va a sufrir un poco, porque si la mamá toma benzodiazepinas, los efectos se pueden llevar también en el bebé. ¿Cómo es el metabolismo de esta droga? Bueno, se metaboliza en dos partes, ¿sí? El metabolismo consta de un sistema microsomal hepático. El sistema microsomal hepático, bueno, se encuentra en el hígado. ¿Mediante qué enzimas creen ustedes que se llevan a cabo estas reacciones, chicos? Judith, ¿mediante qué enzimas crees que se llevan a cabo estas dos reacciones? La verdad desconozco. Se lleva no se a me cabo, ocurre por el momento. ok, se lleva a cabo, chicos, sistema microsomal hepático, citocromos, mediante los citocromos, ¿ok? Se lleva a cabo en dos partes, la fase 1 y la fase 2. La fase 1, bueno, pues es un proceso de desmetilación e hidroxilación para formar productos que sean farmacológicamente activos, ¿sí? Recuerden que todo medicamento o toda droga llega al hígado para ser metabolizado y de esa droga desdoblarla para que pueda desdoblarse en una molécula que sea activa farmacológicamente y que pueda cumplir sus efectos, ¿sí? Todos los medicamentos, todas las drogas de abuso llegan regularmente al hígado para metabolizarse y ahí se creen, en este caso, moléculas, ¿sí? A partir de la molécula del medicamento, moléculas, de esa molécula la desdoblamos y obtenemos una molécula, en este caso, que sea farmacológicamente activa. ¿Qué me refiero con eso? Por ejemplo, en el caso del cannabis vimos que la droga o la molécula como tal se llama tetrahidrocannabinol. Pero el tetrahidrocannabinol, pues, es como tal el nombre de la droga. No es el metabolito activo. Yo necesito metabolizar, o el cuerpo necesita metabolizar a la droga en su metabolito activo. Eso lo realiza en el hígado. Y el metabolito activo se llama 11-hidroxitetrahidrocannabinol. El 11-hidroxitetrahidrocannabinol es ¿cómo llamarle? Es el causante de los efectos de esta droga, ¿sí? Lo mismo sucede con las benzodiazepinas. Una benzodiazepina entra al organismo, por ejemplo, como alprazolam. Vamos a hablar de alprazolam. Entra al organismo y en el hígado se metaboliza. ¿Qué significa? Desdoblo esa molécula de alprazolam a una molécula que sea farmacológicamente activa. Posteriormente se va a circulación y llega a su sitio de acción. En este caso, bueno, mediante una reacción de desmetilación e hidroxilación, se forman productos farmacológicos activos. Los productos farmacológicos activos son aquellos que llevan a cabo los efectos deseados de una droga o de un fármaco. La segunda fase, bueno, es un proceso para formar metabolitos más hidrosolubles, porque recuerden que las benzodiazepinas son compuestos liposolubles. Son inactivos desde el punto de vista farmacodinámico, como la conjugación con ácido glucurónico. Cuando se conjuga una sustancia de benzodiazepinas. ¿Para qué? Para poderlas eliminar posteriormente, ¿sí?
¿Por qué? Porque, bueno, las moléculas son liposolubles y la fase 2 es para que se vuelvan hidrosolubles. Y eso lo hago mediante la conjugación con ácido glucurónico. Y bueno, la eliminación en este caso de esa droga, pues se elimina a través de ¿qué? Del filtrado renal mediante la orina. ¿Por qué? Porque mediante la reacción 2, ¿sí? La molécula la vuelvo hidrosoluble o polar. Recuerden que todo lo que puede eliminar a través de la orina debe cumplir cierta característica de ser una molécula sumamente polar. De lo contrario, no se puede eliminar a través de la orina. Y bueno, esta droga se elimina a través de la orina y el cuerpo tiene la capacidad de poderla metabolizar, ¿sí? Mediante la reacción de tipo 2 para que se puedan eliminar a través de la orina. Vamos a ver el mecanismo de acción. El mecanismo de acción de esta droga es lo siguiente. Los principales efectos de las benzodiazepinas, como ya saben, son ansiolíticos, sedantes. Permítanme, chicos. Ok, sabemos que los efectos de las benzodiazepinas, bueno, son ansiolíticos, sedantes y anticonvulsivantes, ¿sí? Debido a su acción sobre receptores que se denominan benzodiazepínicos, que van ligados a su vez a unos receptores que se llaman GABAs, gamma, el GABA es el gamma aminobutírico, así se denomina el GABA. El GABA es un tipo de receptor inhibitorio, ¿sí? Estos efectos ansiolíticos, sedantes y anticonvulsivos se llevan a cabo gracias a la unión de los receptores benzodiazepínicos con su unión al GABA. ¿Dónde suceden esas reacciones? En el sistema nervioso central. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Aumentan los efectos inhibidores del neurotransmisor GABA. El transmisor o neurotransmisor GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Sin embargo, las benzodiazepinas ocasionan que haya una inhibición mayor de este neurotransmisor y eso ocasiona una depresión de forma general del sistema nervioso central. ¿Ok? Las benzodiazepinas potencian la acción depresora del sistema nervioso central de dicho neurotransmisor, que es el GABA. Vuelvo otra vez. Aumenta los efectos inhibidores del neurotransmisor GABA. El neurotransmisor GABA es un neurotransmisor de tipo inhibitorio que se encuentra en el sistema nervioso central. Sin embargo, las benzodiazepinas potencian la acción depresora del GABA y por consiguiente se obtiene una depresión de forma generalizada del sistema nervioso central. Bueno, ¿qué ocasiona esta depresión generalizada? Que haya un efecto totalmente sedante en la persona, ¿sí? Todas las benzodiazepinas tienen una afinidad similar por el receptor GABA. ¿Por qué similar? Porque algunas las inhiben y otras las potencian, ¿sí? Por lo que las diferencias fundamentales entre las distintas benzodiazepinas son de tipo farmacocinético. ¿Qué significa eso? Farmacocinética se puede decir que es el estudio de una droga una vez que entra al cuerpo, ¿sí? Es eso nada más. Entonces, se puede determinar mediante una reacción de tipo farmacocinético qué afinidad puede tener al GABA. Sin embargo, vuelvo a explicar, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Si yo utilizo, en la mayoría de los casos, un tipo de benzodiazepina, voy a aumentar esa inhibición y voy a ocasionar una depresión. Sin embargo, este tipo de fármacos o de drogas tiene afinidad por los receptores GABA. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos que se llevan a cabo
en un paciente que está bajo los efectos de cualquier benzodiazepina? Bueno, como ya saben, a nivel sistema nervioso central se produce una depresión del mismo. Disminuye el consumo metabólico de oxígeno cerebral y esto produce un descenso del flujo sanguíneo cerebral y una disminución de la presión intracraneal. Estos efectos son dosis dependientes hasta un cierto nivel en el que se produce la saturación de los receptores. ¿Qué significa eso? Esto es un efecto controlado, ¿sí? En dosis normales. Si una persona se pasa de benzodiazepinas, puede ocasionarle la muerte, porque ocasionan la depresión del sistema nervioso. Y si yo deprimo el sistema nervioso, la depresión del sistema, chicos, la podría explicar como volver más lento el sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso, pues, actúa en todo el cuerpo. Si yo vuelvo más lento el sistema nervioso, mi respiración va a ser más lenta, los latidos del corazón van a ser más lentos, mi flujo puede ser que sea más lento, mi consumo de oxígeno también va a ser más lento. Si yo me paso de dosis, el paciente puede dejar de respirar. ¿Ok? Ahora, ¿se puede utilizar también como ansiolítico? Bueno, porque disminuye o suprime la ansiedad. Los pacientes que sufran de ansiedad también se le administran algunos tipos de benzodiazepinas. También se puede utilizar como hipnótico. ¿Por qué hipnótico? Porque, como su nombre lo dice, deprimen las benzodiazepinas el sistema nervioso central y puede ser que bajo la dosis de este medicamento o de cualquier benzodiazepina, la persona puede llegar a sentir sueño, ¿sí? Y bueno, se utiliza para dormir en algunos casos. Anticonvulsivante. El efecto de las benzodiazepinas sobre las convulsiones se ejerce impidiendo la difusión de la actividad epiléptica, ¿sí? Así actúan las benzodiazepinas en un paciente que convulsiona. Y por último, tiene también efectos de amnesia anterógrada. La amnesia anterógrada es la incapacidad de formar recuerdos nuevos, ¿sí? Es decir, no podemos llevar la información a la memoria a largo plazo y se queda en la memoria a corto plazo. Un ejemplo de ellos, chicos, es Dory. Dory de Buscando a Nemo tiene amnesia anterógrada porque su memoria a corto plazo pues realmente no le funciona y su memoria a largo plazo no le funciona y solo utiliza la de corto plazo. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que en la memoria a largo plazo es donde se encuentran los recuerdos, historias y demás. La memoria a corto plazo la podemos llegar a olvidar, ¿sí? Por eso se dice que es la incapacidad de formar recuerdos nuevos, ¿ok? Y bueno, pues se puede decir que puede llegar a ser imposible a aprender algo nuevo para ese paciente. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, chicos? Maestro, ¿podría volver a mencionar lo del mecanismo de acción, por favor? Sí. Ok. De forma general, el mecanismo de acción es el siguiente. Las benzodiazepinas, todas la mayoría de las benzodiazepinas aumentan los efectos inhibidores del neurotransmisor GABA. El neurotransmisor GABA es un neurotransmisor inhibitorio o inhibidor, pero su inhibición es fisiológica o es controlada por el sistema nervioso central. Las benzodiazepinas aumentan esa inhibición y por consiguiente ocasionan que el sistema nervioso central se deprima o se vuelva más lento, ¿sí? Ese es el mecanismo de acción como tal.
todas las benzodiazepinas tienen como afinidad al receptor GABA. Los efectos ansiolíticos, sedantes y anticonvulsivantes, ¿sí? Es porque las benzodiazepinas se unen a los receptores benzodiazepínicos, que a su vez interactúan con el receptor GABA del sistema nervioso central. ¿Ok? Vuelvo a repetir. La mayoría de o todas las benzodiazepinas buscan a sus receptores de tipo benzodiazepínicos. Recuerden que los receptores sirven como sitios de unión de cualquier droga o fármaco para que se lleve a cabo su efecto. Si no tienen un receptor, no se lleva a cabo el efecto. Los receptores de la benzodiazepina se llaman benzodiazepínicos. ¿Ok? Ahora, una vez que se encuentran unidos, se van y se unen al GABA. ¿Qué hacen con el GABA? Inhiben, ¿sí?, su función neurotransmisora o aumentan la función neurotransmisora. Si ya inhibían de por sí, con las benzodiazepinas se vuelven una inhibición mucho mayor porque las benzodiazepinas potencian o hacen más grande la inhibición del neurotransmisor GABA. Y eso ocasiona que nuestro sistema nervioso central se venga abajo, se deprima o se vuelva más lento. Si el sistema nervioso central se vuelve lento, la respiración se vuelve lenta, la neurotransmisión de las neuronas se vuelve lenta, todo se vuelve lento en nosotros, ¿ok? En dosis muy, muy exageradas, una persona podría llegar hasta de respirar, ¿ok? Por la cantidad de depresión de su sistema nervioso. Todas las benzodiazepinas, afinidad por el receptor GABA. Sí, maestro, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Danilo. Orozco. Bueno, si no existe ninguna duda, chicos, eso sería todo con respecto a ese tipo de fármacos o ese tipo de drogas. Son fármacos que se unen a receptores inotrópicos y conductos iónicos. La siguiente clase veríamos la última familia que se denomina fármacos, la última familia se denomina, fármacos que se unen a transportadores de aminas biógenas. Una de ellas, o un tipo de droga de aminas biógenas, son la cocaína o es la cocaína. Esa va a ser la última droga de abuso que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Si no existe ninguna duda, chicos, nos vemos en la siguiente clase, Dios mediante, y se quedan solamente las 5 personas con las que voy a trabajar la siguiente semana, por favor, para que yo les dé las indicaciones correspondientes. Les pido a las 5 personas que activen su cámara cuando se queden, por favor. Y para los demás, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Que tengan buenas tardes. ¿Quién me falta aquí? Me falta uno. Orozco Patricio. Ya se unió. Ya. Qué bárbaro, Luis. Estás hecho un palo. Qué bárbaro. El amor, profe, el amor. Ay, bye. Te está matando. Entonces no es la indicada, Luis. No es la indicada. No manches, yo dije, ¿quién es él? Y ya vi tu cara y yo dije, no, bueno, no puedo decir la palabra que pensé, ¿verdad? Pero voy a decir, no inventes. Ok, chicos, es un gusto saludarlos a todos. Bueno, estoy pidiendo, tengo 3 grupos de pruebas hormonales. Tengo al D, al E y al B. ¿Ok? La siguiente semana se celebra la Semana Internacional de la Tiroides y regularmente siempre hago con mis alumnos de pruebas hormonales una campaña respecto a ello. La campaña consiste en concientizar a la sociedad y al personal de salud
con respecto a las disfunciones tiroideas. Como ustedes saben, pues hay hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿sí? Las enfermedades de tipo tiroideo, aquí, al menos en nuestro estado, pues tenemos una incidencia muy grande, sobre todo en niños y en mujeres, ¿ok? Porque ese tipo de trastornos, como si recuerdan, se da más en mujeres que en hombres. Esta campaña, bueno, consiste en un video, como les mencionaba, sobre la concientización. El diálogo regularmente se los elaboro yo, ¿sí? Y ustedes solamente ponen su carita toda preciosa para que sirvan como, sirvan como modelos, ¿ok? Porque pues en este caso, pues los que se tienen que lucir son ustedes, ¿ok? Esto siempre lo hago con los chicos de sexto semestre. Sin embargo, en esta ocasión tengo también un grupo de toma de muestras. De ellos, pues obviamente si yo les digo de tiroides, me van a decir que quizás está en el riñón, ¿verdad? Porque pues ellos no saben todavía. Ellos solamente nos van a hablar sobre la parte preanalítica del examen, de un examen de tiroides. Ustedes saben, bueno, las indicaciones que se debe llevar a cabo, cómo debe de acudir un paciente para poder tomar una muestra tiroidea. Recuerden que debe de existir ayuno, debe ser previo a su dosis correspondiente, y demás, ¿no? Debe de ser enviada por un médico. Entonces, ellos solamente nos hablarán sobre esa parte. Este video, como tal, el año pasado hice 2, porque solo tenía 2 grupos, pero ahora tengo 3. Entonces, no voy a hacer un video por grupo como tal, porque pues ya sería pues mucho, ¿no? Solamente haré uno y de cada uno, bueno, voy a seleccionar, bueno, en caso de ustedes, ¿no? Pues es al azar, los que quieran trabajar, son 5 por grupo. En el caso del grupo de segundo, solo voy a escoger a 2 que nos van a hablar de la parte panalítica. Ustedes van a trabajar o van a hablar con respecto a la anatomía de la glándula tiroides, el metabolismo como tal de las hormonas, la síntesis de hormonas tiroideas, los alimentos que existen para poder obtener un buen consumo y por consiguiente las enfermedades, ¿ok? Ahora, necesitaría, todavía no tengo muy bien planteado como tal cuál es el rollito que vamos a armar. Esta campaña va a ser una campaña virtual, por supuesto. No es que les voy a mandar a los semáforos a hablar sobre la glándula tiroides, ¿verdad? O sea, no. Esta campaña es de tipo virtual. Regularmente hacemos creamos una página en Facebook y, bueno, publicamos nuestro video. El año pasado llegamos a varios views, casi a 1000 y algo, porque, bueno, yo lo compartí por mi parte. Entonces, este video llegó hasta España, porque tenía una maestra allá, bueno, una maestra que me dio clases, y ella lo compartió con sus alumnos. Entonces, posteriormente se posteó también en la escuela. No sé si alguno de ustedes vio ese video. Bueno, ¿qué características van a tener para este video? Deben utilizar bata, van a utilizar bata y, pues, obviamente van a portar su uniforme. Daniel, ¿no tienes bata? Ok, vi tu cara de, mames, no tengo bata. Ok, me dices si no tienes bata, si no, pues ya ahí te montamos una en Paints, te creamos una en Paints. Ok, entonces, a finales, bueno, a mediados de esa semana, ya tendría listo el diálogo, chicos, y ya les correspondería qué van a decir cada uno de ustedes, ¿sí? No sé cómo los voy a ordenar todavía, pero pues lo interesante es que todos, pues, los 5 trabajen. Ahora, cada uno va a realizar su propia grabación, ¿sí? Es decir, va a haber una persona que se va a encargar de unir todos esos videos así bonitos, o sea, que ustedes se vean así todos chulos y demás, y chulas, para que, pues, obviamente, pues, es un video que vamos a postear a la sociedad. Cada uno va a grabar la parte de su diálogo y va a haber una persona correspondiente, pues, que los una, ¿no? Ahora, en el caso de ustedes, ¿hay alguien que sea así súper chingón para esto de las redes digitales? ¿No? Bueno, si no, vamos a buscar en otro grupo, si no, pues ya lo tendré que hacer yo, ¿verdad? Ok, pero bueno, básicamente eso es lo que iba a trabajar con ustedes.
pues les agradezco de antemano que pues de forma voluntaria haya accedido a trabajar, pues son los que pues siempre regularmente están trabajando con, supongo que con todos los maestros igual. Entonces, a mediados de semana yo esperaría que ya el día miércoles, de las que es la siguiente clase, ¿verdad? El día miércoles, ya tuviera, en este caso, el diálogo y qué corresponde a cada uno de ustedes, porque realmente serán 17 personas. Serían 5 por los 3 grupos y 2 de los grupos de segundo, ¿sí? Pero bueno, de forma general, no crean que es un diálogo o que les voy a dar un artículo que me lo van a leer. No, o sea, es un diálogo muy corto que no tardará más que 2, 3 oraciones y eso sería todo. Obviamente ustedes tienen que poner en su parte, se van a poner bonitos y bonitas, su mejor ángulo. No quiero que sea como un concurso de Miss Universo, ¿verdad? Porque pues tampoco. O de... No, ¿verdad? No es posible. Lo más profesional posible porque, bueno, pues a fin de cuentas es una campaña de concientización. Obviamente esto, pues, posiblemente, no lo sé, posiblemente pueda tener algún efecto sobre su calificación. Así, no sé si lo merezcan. O sea, eso dependerá del trabajo que realicemos, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? Sí, ¿quiere algo específico? ¿Qué tan lo puedo hacer así, por ejemplo, sentado donde estamos hablando ahorita? ¿O quiere que se vea todo o algún material didáctico? ¿O quiere parado, sentado? Puede ser sentado. El año pasado hubieron 2 alumnos que hasta allá con las vacas me grabaron porque ahí salían las vacas en el video. Pero puede ser sentado sin ningún problema, solamente que, pues, que te veas lo más serio posible. No es que se van a estar riendo y como que, ay, no, la siguiente. No, o sea, traten de ser profesionales porque pues es un video que puede llegar muy lejos, ¿no? Porque pues obviamente la intención es que pues su escuela se preocupe por la concientización de este tipo de días, ¿no? Porque pues es un día importante, hay personas a las que inclusive les ha costado la vida una enfermedad de tipo tiroideo. Pero puede ser sentado, Luis, sin ningún problema. Solamente, bueno, que portes el uniforme. En dado caso extraordinario, como el caso de Danilo, que dice que ya se lo comió una cucaracha en su bata, pues solamente con el uniforme de Danilo bien portadito, bien peinadito y demás, y pues ya, sin ningún problema. Traten de que de fondo también, pues, se vea bien, no es que, pues, atrás me estén viendo ahí una película, no sé, o una serie particular. Traten de que pues, sea algo, pues, serio para que, pues, se preste a lo que están trabajando, ¿sí? ¿Alguna otra duda?